Un viejo y empobrecido samurái acude a la casa de su antiguo señor, solicitando un lugar digno para suicidarse, bajo el ritual Harariki. Pero antes de hacerlo, él nos narrará los hechos que lo llevaron a tomar tan extrema decisión. Esta película es la obra maestra de su director y uno de los mejores films sobre samurái jamás filmados. La película plasma con crudeza la situación de desamparo e indigencia a la que vivieron miles de guerreros tras el establecimiento del régimen Tokugawa en 1603. Durante su reinado, Japón entró en paz y no tendría prioridad un elemento belicista como la clase samurái. La película nos deja la pregunta: ¿qué es realmente el honor? Se desenmascara todo ese sucio entramado de mentiras y superfluidad que engendra la salvaguardia del honor y la dignidad, ya no de los mismos samuráis, sino de cualquier persona. ¿Es un guerrero menos honorable por mendigar para salvar a su familia de la extrema pobreza? Se derrumban así los pilares entre los hombres, donde en esencia ninguno vale más que otro, donde son víctimas y esclavos de sus propias reglas. El director usa de manera genial el flashback, introduciendo progresivamente información que hará que el relato gane interés hasta la confrontación final. Cada secuencia está muy bien planificada, con una gran puesta en escena en la que destacan la composición de planos y los medidos movimientos de cámara. Clásico inmarchitable del cine español de todos los tiempos, Plácido es una de las obras maestras, indiscutibles y fundamentales de la filmografía del director. Rodada en el momento cumbre de su creatividad, en un periodo oscuro, donde la feroz censura del régimen franquista agudizaba el ingenio y la imaginación de los guionistas. Plácido se transforma en una falsa comedia coral y en una amarga, pesimista y cruel reflexión sobre la sociedad española de la época, deudora en parte del neorrealismo italiano, tanto en la forma como en el fondo. Plácido es al mismo tiempo una visión vitrólica de la realidad y un retrato despiadado y misericordioso de la España de la pandereta, profunda, negra y reaccionaria, que desgraciadamente sigue vigente en amplios sectores de la sociedad. Con Plácido, Berlanga disecciona y hace pedazos, con su habitual lucidez, a una sociedad hipócrita, mezquina y provinciana de doble moral, donde lo más importante son las falsas apariencias que predica la caridad pero que no la practica, a la que le molesta la pobreza pero que no hace nada por erradicarla, y que necesita poner en marcha una cruel farsa, en forma de campaña navideña, bajo el lema «Siente un pobre a su mesa» para lavar sus conciencias. Eddie Felson es un joven arrogante que frecuenta salas de billar, derrotando a cualquiera que se le oponga. Decidido a ser aclamado como el mejor, Eddie busca al legendario gordo de Minnesota. Eddie podría batir al campeón, pero se ve derrotado por su baja autoestima. El amor de una solitaria mujer podría volver a sacarla de esta vida, pero Eddie no descansará hasta vencer al gordo. Un Robert Rosen, surgido de sus propias cenizas, escribe sobre el tapete su más bello poema, dedicado a la épica de la derrota. La magnífica fotografía en blanco y negro deja en evidencia el color del dinero y del éxito, pilares de una sociedad que se va para abajo. Esta película no necesita ser un clásico, simplemente es intensa e impactante, que ejemplifica no solo el tema del perdedor que se le atribuye, sino que habla de la vida, de lo que buscamos en ella y de lo que vamos perdiendo en el camino, para llegar a un final en el que no hay nada, y en ese camino hemos perdido todo lo que teníamos. Todos y cada uno de los personajes que aparecen tienen una función importante en el proceso de maduración de Eddie, en especial el de Sarah. El director construye un film perfecto y sincronizado, en el que cada una de las escenas que nos muestra es una consecuencia directa de la anterior, todas perfectamente encajadas para mostrarnos el proceso de aprendizaje del protagonista. Espectacular adaptación de la novela de Pierre Boulle. La película plantea, como si de una fábula animalesca se tratase,
una reflexión filosófica acerca de la identidad del humano y aquello que realmente nos hace humanos, la raza y la cultura o las cualidades del espíritu, para concluir que un simio podría perfectamente tener más características de las conocidas como humanas que el propio hombre. También predica contra la guerra, la violencia y la agresividad del hombre hacia su entorno, incluyendo su propia raza, así como contra la intolerancia religiosa, racial y científica. Que todas estas reflexiones se postulen irónicamente y bajo la forma de un excelente relato de aventura, cuyo interés no decae en ningún momento, planteando una estructura narrativa y una gran banda sonora, que aún hoy sigue resultando innovadora. Un grupo de oficiales ingleses y norteamericanos que están prisioneros en un campo de concentración nazi se proponen organizar una fuga en la que se verán implicados 250 presos. Para llevar a cabo su plan, comienza a excavar 3 túneles, todo un clásico imprescindible para los amantes del cine bélico, una película que agrupa el género bélico con el drama carcelario, con un metraje extenso, pero que mantiene al espectador pegado a la pantalla, consiguiendo transmitir la claustrofobia que sufrieron los prisioneros. Las interpretaciones de los actores son perfectas, con un reparto plegado de estrellas de la época. Mención aparte para la banda sonora a cargo de Elmer Bernstein, con ese estribillo tan característico. La verosimilitud de su ambientación, tema polémico en muchas críticas a este film, evidentemente brilla por su ausencia. Aunque la película en ningún momento intenta recrear los verdaderos campos de concentración que existieron, sino que nos propone zambullirnos en un colosal espectáculo de 3 horas de duración, en el que uno solo desea compartir barracón. Melanie conoce en una pajarería de San Francisco al abogado Mitch Brenner, por el que termina siendo atraída. Para intentar regalarle una pareja de periquitos, tendrá que viajar hasta la pequeña localidad de Bahía Bodega, en donde será atacada por una gaviota. Los pájaros es una de las películas más populares de Alfred Hitchcock. El film resulta efectivo en las escenas de ataque de los pájaros. La predilección en el cine de Hitchcock por turbar al espectador alcanza en este film un alto nivel. Esta película juega con los códigos del cine de terror, conjuga lo fantástico con lo milagroso y juega con el miedo del ser humano a lo real y a lo inexplicable. El final abierto, la irracionalidad de los ataques, las perversas imágenes de los pájaros aleteando superpuestas sobre las bonitas estampas de Bodega Bay, el montaje abstracto de algunos planos son las características especiales de esta película. Todo en este film constituye una transgresión de lo cotidiano. Además de las elaboradas escenas de cometidas de cuervos y gaviotas, lo más destacable de la película es el juego civilino. También notoria es la espectacular utilización de los efectos sonoros de movimientos de alas y graznidos de película en un film carente totalmente de música. Godard y el resto de integrantes de la nueva ola amaban al cine por encima de todas las cosas, así que se propusieron darle vida saltándose todas las reglas, lo que supuso el mayor soplo de aire fresco que había recibido el medio en sus primeros 60 años de vida. Como bien decía Ángel Fernández Santos, no se puede entender el cine posterior sin esta película, una de las pocas en la historia del cine que marca un antes y un después. El cine vuelve a nacer y lo hace con una película que, más allá de sus nuevos códigos narrativos, sus manifiestos, su enorme importancia, está llena de vitalidad. La película narra sobre un ladrón que roba un coche y que en su huida mata a un policía, el reencuentro con una amante norteamericana que le confiesa que está embarazada. Godard reinventó el lenguaje cinematográfico, narrando esta sencilla y, aunque sorprenda, conmovedora historia sobre el amor, los principios y, por encima de todo, la necesidad de vivir al límite. El director se prendió con recursos técnicos como el uso de la cámara en mano, los saltos del plano y la novedosa forma en la que 2 protagonistas se dirigen a la cámara. La película fue pensada para no ser comercial, y con la principal idea de que se logre algo diferente. Estamos ante un film revolucionario, pero sobre todo ante una generación de directores que cambiaron la forma clásica de hacer cine. Tras el escándalo que supuso Lolita, Stanley Kubrick se quedó en Inglaterra dispuesto a afrontar lo que sería su siguiente película. Da comienzo
cuando el general Jack Ripper pone en estado de alerta a la base en la que se encuentra, mientras da la orden a todos los bombarderos que salvaguardan la seguridad del país de dirigirse a Rusia para bombardearla. Pronto, se avisa al presidente de los Estados Unidos de la amenaza que se vierte sobre su país, ya que en caso de que Rusia sea atacada, estos poseen un arma conocida como el arma definitiva, cuyo uso significaría el fin de la humanidad. Disponen de muy poco tiempo para evitar la catástrofe, mientras intentan comprender cómo han llegado a esta situación. Para ello, divide la acción en 3 lugares distintos, cuya comunicación entre sí fallará, lo que será la principal causa de que todo se vuelva un desastre. Lanza inquietantes preguntas sobre el futuro de la humanidad y explica a través del humor que un simple malentendido puede ser el detonante de una catástrofe. Se ridiculiza todo cuanto hay en este planeta, desde el alto cargo de un país hasta el pueblerino que se monta sobre una bomba porque hay que cumplir las órdenes, pasando por generales, capitanes y demás militares que son víctimas de sus paranoias. La película no da respuesta, algo que se le criticó en el momento de su estreno, pero no hace falta, basta ese inicio y ese final, con ese lejano sol sobresaliendo entre las nubes que cubren la tierra, señal del apocalipsis, para entender que el hombre y su innata estupidez serán los causantes de su extinción. En este top no podía faltar el mayor homenaje jamás hecho al séptimo arte, cine. Dentro del cine es lo que aporta esta magnífica obra de Fellini, compleja y única, que contiene lo mejor del genio y la personalidad del italiano. Una película que hay que ver al menos una vez en la vida y que no dejará indiferente a nadie. Convertido en el alter ego de Fellini, Guido vivirá las angustias previas a un rodaje y deberá enfrentarse a sus fantasmas personales. En este viaje introspectivo, Fellini consiguió una de sus obras maestras, expresando sus obsesiones y fantasías, pero también la soledad del artista en un proceso creativo, donde paradójicamente debe contar con numerosos colaboradores. El resultado fascina por su riqueza significativa y su sugestiva formulación visual. Acá con esta película, Fellini se desnuda por completo ante su querido público. El género de la película nos indica que es terror lo que se va a mostrar, pero es que el terror o miedo no se ve directamente, sino que se palpa, está presente en la atmósfera perturbadora e inquietante, y en la forma excéntrica de comportarse de unos vecinos excesivamente amables. El ritmo de la película es lento pero perfecto, es con esa cadencia rítmica y la ayuda del clímax donde el film sugiere o evoca miedo. Otra de las cosas que logra transmitir esta película es la sensación de soledad y el agobio de una genial Mia Farrow, que vive una auténtica pesadilla de la que intenta poner fin pero no puede escapar. Es realmente increíble cómo en una ciudad como Nueva York, con millones de personas, no puede ser ayudado por nadie y se encuentra tan atrapada. Es desesperante. El cenit de desesperación, angustia, pánico e impotencia llega en una escena en la que, aunque parezca mentira, las calles de Nueva York son el marco claustrofóbico para Rosemary. Una música inquietante y perturbadora comienza a retumbar y golpear al espectador hasta dejarlo sin aliento, haciéndolo partícipe de la angustia de Rosemary.